En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos un nuevo ciclo litúrgico, comenzamos con el Adviento. Tanto el último domingo, después de Pentecostés, cuando finalizamos el ciclo anterior, el domingo pasado, como se nos presentan los finales de los tiempos. Y nuestro Señor nos anunció, precisamente en el texto que leímos el domingo pasado, del Evangelio de San Mateo, que al final de los tiempos, por efecto de los excesos de iniquidad, la caridad de los más se enfriará. Es decir, tiempos en los que se caracterizan por un exceso de maldad y una disminución del amor, de la caridad, de la benevolencia. Y la razón de esto es que la caridad solo puede desarrollarse en condiciones favorables. Tiene que haber condiciones favorables para que haya amor, así como por ejemplo en una familia se dan condiciones favorables para que haya amor. Y en otros lugares, en otros ambientes, no están esas condiciones favorables. El amor necesita espacio para expandirse, para poder darse, para poder crecer, que en eso consiste el amor, poder darse a uno mismo, a los demás. Y al final de los tiempos, nos dice nuestro Señor Jesucristo, eso no va a suceder porque la iniquidad será tan excesiva que constituirá un obstáculo muy grande para el amor. Si la Iglesia debía poner amor en el mundo, algo para lo cual fue fundada la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo, por causa de las fuerzas del mal, algo también permitido por Dios, que vengan tantas fuerzas del mal, ese amor podríamos decir que ya languidece, no brilla como brillaba antes el amor. Si la Iglesia debía engendrar hijos que fueran caritativos con Dios y con el prójimo, hoy podemos decir que mejor se constata que hay más desinterés y descuido, ya sea con respecto a Dios, con respecto al prójimo, que amor. El profeta Isaías, desde los comienzos de sus profecías, ya denuncia este desinterés, este descuido, y dice: así he criado hijos y los he engrandecido, mas ellos se han rebelado contra mí. Los hijos que ha criado Dios y que se han engrandecido se han rebelado contra Dios. Eso lo denuncia el profeta Isaías. El número de los hijos de la Iglesia en estos momentos particulares que nos tocan vivir a nosotros es cada vez más reducido, lamentablemente, en el mundo. La mayoría de los cristianos ha apostatado. Esto podemos verlo claramente en naciones que antaño eran católicas han apostatado. Los ejemplos de España, los ejemplos de la católica Francia ya no los tenemos presentes. Renegaron de su catolicismo al hacerse laicas estas naciones, es decir, neutras en materia de religión, es decir, y dicho con otra palabra, ateas, es decir, desligarse de Dios. Por otro lado, la defección de la jerarquía de la Iglesia católica. La Iglesia en su jerarquía también apostató, como fruto del Concilio Vaticano II, que es la instauración de la herejía del modernismo en el mundo. La Iglesia, que debía traer la verdad, trae a través de esta apostasía el error, lamentablemente, en esta jerarquía apóstata. Herejía, del modernismo en el mundo, llamada por San Pío X precisamente la síntesis o suma de todas las herejías. También podríamos decir la síntesis o suma de todo el mal que hay en el mundo. Y con razón podemos decir que el triunfo de la Iglesia no es temporal, sino que es un triunfo que todavía esperamos. No podremos decir que todavía la Iglesia haya triunfado, porque se puede constatar esto fácilmente, esta defección
de la fe generalizada en el mundo. Y por eso duras reprensiones de parte de Dios, que las expresa a través de su profeta Isaías, expresadas al comienzo de su libro. El profeta habla del pueblo judío, pero hay que entender el pueblo judío principalmente como imagen de la iglesia. Lo que el profeta dice del pueblo judío lo dice de la iglesia principalmente. Ellos me despreciaron, dice. El buey conoce a quien lo posee. El asno a su amo, sigue explicando Isaías. Pero Israel no me conoce, no tiene inteligencia. Es decir, no se reconoce la dependencia del hombre de Dios. Eso es lo que podemos ver, lo que podemos constatar con nuestros sentidos, con nuestra inteligencia. No se reconoce hoy la dependencia que tenemos de Dios. Ni tampoco se reconoce el estado de indigencia en el que estamos y el estado de maldad en el que está la sociedad, la humanidad, como para decir que necesitamos un Salvador. Es como si estuviéramos diciendo no necesitamos de un Salvador, no necesitamos de un Dios. Y precisamente el remedio al odio que carcome a la sociedad solo puede ser la presencia del amor con mayúsculas, de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. En Navidad celebramos el nacimiento de ese Salvador, pero pocos en el mundo y que celebran la Navidad, pocos entienden qué significa verdaderamente esa celebración. Y en consecuencia tampoco se comprende bien el significado de la preparación para esa celebración, que es lo que nosotros llamamos Adviento, que comenzamos hoy. Si el Adviento y su relación con la Navidad fuera una preparación de orden puramente psicológico, en la cual solo nos limitamos a revivir el mero recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como algo maravilloso que sucedió en el pasado, que realmente tanto nos llena de emoción y es tan hermoso celebrar la Navidad, pero si fuera solamente un acontecimiento de tipo psicológico, de recordar eso, entonces el Adviento o la preparación a la Navidad perdería su característica principal de anhelo, de espera, de esperanza, pues Jesús ya nació, ya vino al mundo. Si en cambio se concibe el Adviento como verdaderamente lo concibe la Iglesia, la espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces la preparación, el significado real del Adviento, esa preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, se hace real, puesto que se refiere o se realiza en un bien futuro, en algo que todavía no ha sucedido. Y será tanto más viva esa preparación y más sincera cuanto mejor penetremos el sentido de ese advenimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, la celebración del Adviento es la preparación para la aparición del Señor al final de los tiempos y no otra cosa. Es por esto por lo que en el primer domingo de Adviento se nos presenta una vez más el final de los tiempos, como dije al principio, y se nos propone de nuevo a nuestra consideración en el texto del Evangelio, como ocurriera hace 8 días atrás, el discurso escatológico, es decir, el discurso de los últimos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, solo que esta vez lo leemos según la versión dada por el evangelista San Lucas. El domingo pasado lo hicimos según la versión del evangelista San Mateo. Nuevamente entonces se nos relata el juicio a las naciones, juicio que condena al mundo en el sentido de enemigo de Dios, que no quiere saber de Dios, que necesita de un juicio de Dios. Y nuevamente se nos relata este juicio de las naciones como algo que la Iglesia, que es madre, insiste en que sepamos, quiere que estemos conscientes de esta realidad, de que el mundo está enjuiciado y va a ser enjuiciado por Dios.
Juicio que es debido principalmente a la apostasía, que hice referencia recién, a ese relego de Dios, de no querer saber de Dios, de no querer saber del amor, por no haber querido saber el amor de Dios, no haber querido conocer a Dios y su amor. Por eso dice el evangelista San Lucas: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra ansiedad de las naciones. Los hombres desfallecerán de espanto, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Algo realmente terrible, la ira de Dios, el juicio de las naciones, va a ser algo realmente terrible. Pero inmediatamente después, no sigo leyendo el Evangelio para no ser más largo, aparece majestuosamente la figura de nuestro Señor Jesucristo. Al respecto comenta San Gregorio Magno, que está tomado de las lecturas del breviario para los sacerdotes del día de hoy: cuando las desgracias del mundo se multipliquen, levantaos, alzad vuestros corazones, pues cuando el mundo del cual no sois amigos, o sea, refiriéndose a los cristianos que no somos amigos del mundo que odia a Dios, cuando el mundo llegue a su fin, porque Dios le va a poner un fin a cómo está siendo desarrollado el mundo, enemigo de Dios, vuestra redención que habéis buscado se acerca. Precioso texto. Y continúa San Gregorio Magno: los que aman a Dios deben alegrarse y regocijarse del fin del mundo. Vuelvo a repetir, fin del mundo en el sentido del fin de la maldad que tiene el mundo, del fin del mundo como enemigo de Dios. Encontraréis tanto más pronto a aquel, con mayúsculas, que amáis, cuanto más pronto desaparezca aquel, con minúscula, es decir, el mundo, a quien habéis negado vuestro amor. Y continúa San Gregorio: un cristiano que desea ver a Dios no debe entristecerse del juicio que condena al mundo. Aquel que no se regocija del fin del mundo que se acerca, prueba que es su amigo y el enemigo de Dios. Y finaliza San Gregorio: entristecerse de la destrucción del mundo es propio de aquel que ha dejado de desarrollarse en su corazón las raíces de un amor al mundo que odia a Dios, de aquel que no busca la vida futura y que ni aún sospecha su realidad. Y ahí termina la cita, precioso texto de San Gregorio Magno, que lo encontramos en el breviario. Por eso, con mucho optimismo y volviendo al Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando esas cosas tremendas que van a suceder, sucedan, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice nuestro Señor, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención, es decir, Jesucristo, que es nuestra redención, está cerca. La prudencia cristiana no está en desentenderse de estos grandes misterios, porque son misterios todavía para nosotros, son futuros, están revelados, los entendemos a duras penas. No está en desentenderse de estos misterios como diciendo, bueno, a mí esto no me va a tocar, no debo yo preocuparme por esto, sino en prestar la debida atención a las señales que Dios bondadosamente nos anticipa. Él nos da señales para que sepamos que ese misterio está por ocurrir. Tanto más cuanto que la segunda venida puede sorprendernos en un instante. Esto nadie sabe la hora, puede ser y va a ser muy sorpresivo, menos previsible que la muerte, que la propia muerte. Nadie puede decir cuándo uno va a morir. El amor a Dios hará que en esos momentos que ciertamente van a ser terribles, podamos erguir la cabeza. Mientras tanto, habrá que luchar, entonces habrá que esforzarse por prepararse para esos momentos, habrá que luchar contra el desaliento, habrá que proveerse de esperanzas para que no se nos paralice el corazón cuando veamos tanta maldad y creamos que ya no hay que amar más, o no hay que seguir amando más, y para que el amor pueda seguir expandiéndose, aún a pesar de las terribles fuerzas del mal que se le oponen. Renovar esperanzas es confiar en Dios, confiar en que Dios quiere que nosotros sigamos amando
en medio del caos. Y esto responde a una realidad psicológica muy sencilla, pero importantísima, profunda. Para que nuestra voluntad de amar sea fuerte, para que se fortalezca nuestro amor y realmente estemos decididos a poner amor allí donde no haya, a llevar amor, a seguir amando a pesar de todo, necesita verse alimentada, esta voluntad de amar por el deseo. Y ese deseo no puede ser poderoso si lo que se desea no se percibe como posible y accesible. Lo que Dios me promete, yo lo tengo que ver como algo accesible y algo posible y ya pronto a suceder. Así lo ejemplifica San Pablo, manifestándonos su vehemente deseo por la venida de nuestro Señor, cuando dice: en adelante me está reservada la corona de la justicia. San Pablo esperaba la corona de la justicia. Miren qué maravilloso el deseo que él tenía de recibir esa corona, que me dará el Señor, dice, el justo juez, en aquel día cuando Él aparezca, y no solo a mí, no solo a San Pablo, sino a todos los que hayan amado su venida, a todos los que se hayan esforzado por desear esa venida. Es la virtud de la esperanza que impone en movimiento ese deseo, y es lo que debemos reavivar nosotros, y es lo que nos invita el Adviento a reavivar. Sé que lo puedo esperar todo de Dios con total confianza, dice San Pablo en otro texto, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero a su vez, la esperanza, para constituir una auténtica fuerza, para que realmente sea una fuerza que me empuje a amar, necesita de una verdad sobre la cual apoyarse. Y este fundamento le es conferido por la fe. San Pablo lo explica en dos brevísimos textos. Dice: esperando contra toda esperanza, o sea, contra toda esperanza yo sigo esperando que voy a recibir y que voy a estar en el amor, puesto que sé, dice San Pablo, a quién he creído. San Pablo sabe en quién ha creído, sabe que se trata de Dios y que no puede defraudar. La fe hace adherir a la verdad transmitida por la Escritura, la cual no cesa de mostrar la bondad de Dios, su misericordia, su absoluta fidelidad a sus promesas y principalmente su promesa de enviar a Cristo Rey para que traiga el amor a toda la humanidad con toda su potencia y su grandeza. Entonces, una mezcla de nostalgia, por un lado, y de gozosa confianza en Dios, por otro lado, es el tiempo del Adviento. Nostalgia porque recordamos los hermosos momentos que significaron la expectativa, el nacimiento, la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Y de gozosa confianza en Dios, por otro lado, porque ya podemos comenzar a contemplar el alborear de su reino. Por eso reafirmamos que el amor necesita ser alimentado por el deseo, y es un trabajo, es como un mecanismo psicológico que nosotros debemos poner en marcha, en práctica. El amor necesita ser alimentado por el deseo, como se alimenta un fuego, y el deseo a su vez por la esperanza de lo que está por venir, y la esperanza a su vez por la fe, es decir, por la verdadera fe, porque creo en lo que Dios me dice, lo espero y alimento mi deseo, y ese deseo me lleva a amar a pesar de todas las malas circunstancias que puedan rodearme. Así lo expresa San León, también un texto tomado del breviario de hoy, al referirse sobre cómo se debe vivir el Adviento. El Señor dijo, dice San León: tened conciencia que ese precepto, es decir, el del amor, el de deber amar a Dios, al prójimo, os conviene más especialmente, pues no se puede dudar que el día está próximo, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo se refiere. Conviene, pues, que todo hombre se prepare para el advenimiento del Señor. Concluye allí el texto de San León. De este modo, el fruto del Adviento, en cuanto el Adviento es esa preparación para la parusía, deberá ser sin duda el aumento en nosotros de la virtud teologal de la esperanza. Allí debemos poner nuestro enfoque.
alimentar nuestra esperanza, para que alimente nuestro deseo, para que alimente a su vez nuestro amor. No un optimismo burgués que es típico del mundo, sino una verdadera esperanza cristiana que implique un inevitable trabajo de desprendimiento del mundo, como dijo San Gregorio Magno. Que todo el ser espiritual viva ya en otra realidad y que esta realidad sea el verdadero objeto de sus deseos, que deseemos estar viviendo ya la realidad que Dios nos promete. Entendido así en toda su amplitud, el Adviento debería tender a desarraigarnos de este mundo que pasa, y en eso está la razón por la cual es el Adviento, un tiempo de mucha vida interior para ejercitarse en esas virtudes que ya he señalado: esperanza, deseo, amor y de verdadera penitencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.